Pues muy buenas a todos, bienvenidos a la última conferencia de este ciclo de charlas de RoboTrader. Hoy tenemos con nosotros a un montón de gente que va a exponeros un nuevo máster que se va a crear para el curso que viene. En pantalla tenéis a Juan Pablo Jimeno, que tiene amplia experiencia en banca, en trading. Bueno, ya os comentará él su andadura. Ha sido jefe total, digamos, de renta variable en el BVA y estuvo en Estados Unidos llevando la división también allí en Nueva York. Tenemos a Rafael Ramos, que está en el grupo de ingeniería de organización en la Escuela de Industriales de la UPM. Que también es codirector del máster que vamos a presentar de MEFI, y está Enrique Castellanos, que también debe ser de todos conocidos porque ha dado alguna charla también para RoboTrader. Es el director del Instituto BME y tiene amplia experiencia en los mercados y productos financieros. Así que ya sin más dilación, os voy a pasar, yo creo que empieza Juan Pablo, ¿no? Ujú. Sí. Que os va a explicar un poco lo que... Vamos no a dar solo lo que es el contenido del máster, que sería muy aburrido, sino también va a contar su experiencia de cómo un banco participa de todo este proceso, qué relación tiene con el máster y cómo también tiene relación con el trading algorítmico. Así que nada, Juan Pablo, te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Es un auténtico privilegio poder estar aquí hoy con todos vosotros. La verdad es que después de 30 años de estar intentando ganar dinero con el mercado, pues la verdad es que es un privilegio poder estar aquí compartiendo con vosotros mis experiencias de estos 30 años. Yo soy ingeniero y empecé directamente gestionando carteras de renta variable y rápidamente pasé a una mesa de trading de opciones exóticas y durante mi vida, pues aparte de mis puestos ejecutivos, he hecho trading de todo lo que se mueve, volatilidad, dirección, FX, commodities, eh, petróleo en Estados Unidos, bonos, de todo lo que se mueve. Y como ingeniero, pues he intentado varias veces usar algoritmos e intentar ayudarme con estos mecanismos para gestionar los libros del banco. Entonces, lo que os vamos a contar hoy entre Enrique y yo y Rafa es un poco cómo se organiza un banco. Voy a intentar, o vamos a intentar empezar desde arriba, porque a lo mejor para que todos tengáis la foto de cómo funciona un banco y vamos a intentar llegar hasta la sala de trading, hasta el corazón del trading de un banco, de un gran banco. Tened en cuenta que BBVA, cuando yo lo dejé, pues éramos como 1.200, 1.400 personas en la sala de tesorería del banco, o sea que es un negocio muy potente del banco y vamos a intentar contaros un poco cómo se encajan todas las piezas. Voy a intentar ir rápido en la primera parte para luego poder disfrutar más de la segunda parte. Entonces voy a empezar por lo esencial. ¿Qué es un banco? Por si acaso, alguno de vosotros no lo tiene muy claro, lo voy a intentar decir muy sencillo. Un banco es el mecanismo mediante el cual los agentes o los clientes depositamos o hacemos nuestros depósitos y el banco toma esos depósitos y los invierte en préstamos mayormente o en otros instrumentos de inversión. Aproximadamente en España, ahora mismo, las últimas cifras que yo vi, solo en depósitos bancarios hay unos 3 trillones de euros, dos veces el Producto Interior Bruto, y todo eso se transfiere a préstamos. Entonces, básicamente el banco lo que hace es ganar ese margen, ese diferencial entre los préstamos, me invento, al 5% y los depósitos al 2%, pues ese margen financiero es lo que sirve para alimentar al banco. Y esto es lo que da velocidad a la economía, lo que produce o lo que permite a la economía que el dinero se mueva y que ese dinero se transforme en riqueza vía préstamos al consumo, préstamos a las empresas, préstamos hipotecarios, y es lo que permite a la vez que el ahorro se remunere a los depositantes.
toda esta masa de dinero, que es enorme, es fundamental, y como podéis imaginaros, pues tiene una importancia enorme. em, Muchas veces, si pensáis, por ejemplo, ahora que hablamos mucho de proyectos ESG, proyectos verdes, pues si no hubiese un sistema financiero que intermediase esos depósitos y transmitiese o financiase proyectos verdes, estos no existirían. Por lo tanto, la alocación en los distintos negocios en la economía tiene una importancia brutal, enorme. Em, Todo esto se hace con dos grandes divisiones dentro de los bancos. Una gran división de banca minorista, que es la que tiene relación con los clientes minoristas, como nosotros, y otra gran división que es la banca mayorista, que es la que tiene relación con los clientes institucionales y las grandes corporaciones. Rápidamente, la banca minorista es la banca que está a pie de calle, es la banca que todos estamos acostumbrados a ir a las sucursales, y en las sucursales básicamente lo que tenemos es un negocio en el cual las sucursales captan nuestro ahorro, nuestros depósitos, y nos dan varios servicios a cambio de depositar ese ahorro. Normalmente los servicios pues, son los cajeros automáticos, los pagos de facturas, todo esto que tiene un coste tremendo, pero es un servicio que nos da la banca minorista. Y la banca minorista presta o se encarga de prestar dinero en hipotecas. Ahora mismo en España pues hay unos 500.000 millones de euros en hipotecas. Pongo como referencia los 1.500 billones de euros que tiene el PIB español, pues 500.000 millones en hipotecas. Eso lo hace la banca minorista. La banca minorista también presta dinero a las pequeñas empresas, a las pymes y a los autónomos, da préstamos al consumo, y eso es lo que hace con una parte de los depósitos. Y a la vez ayuda a los depositantes a invertir sus ahorros en otros productos financieros. Normalmente la banca minorista pues tiene sus canales de acceso a los mercados de renta variable, a los mercados de bonos a través de los brokers, eh, y normalmente a la banca minorista pertenecen las gestoras de fondos de inversión y de planes de pensiones. Em, este dinero de gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones es un dinero que está fuera del balance del banco. Es decir, si nosotros metemos 1.000 euros en un depósito, esos 1.000 euros el banco los puede prestar, y por lo tanto tenemos un riesgo al depositar ese dinero. O podemos elegir invertir ese dinero en un fondo de inversión. Cuando lo invertimos en un fondo de inversión, el banco ya no gana dinero porque presta ese dinero. El banco solo gana dinero porque em, genera una comisión de gestión. Y esto es relevante porque los bancos, cuando tienen que prestar dinero, cuando les interesa prestar dinero, tienden a pagar bien los depósitos, y cuando no tienen estas necesidades de liquidez, de dar préstamos con esos depósitos, pues tienden a que sus clientes inviertan en los fondos de inversión o en los planes de pensiones. Por estos fondos de inversión y por estos planes de pensiones, los grandes bancos tienen sus equipos de gestión. Yo no los llamaría equipos de trading, los llamaría equipos de gestión que se dedican a invertir en renta variable, en renta fija, en mercados monetarios, o a comprar fondos de otras gestoras. Normalmente dentro de la banca minorista también están las unidades de banca privada, y esto es en resumen lo que es la banca minorista. Enrique, cuando quieras me interrumpes, ¿eh? Después está la otra gran división, la división de la banca mayorista. La banca mayorista puede captar también parte de esos depósitos, eh, bien de la banca minorista o bien de sus propias empresas, grandes corporaciones o instituciones. Por ejemplo, pues hay empresas que tienen depósitos, porque temporalmente tienen esos depósitos. El gobierno no suele tener depósitos. Hay algunas comunidades autónomas, ayuntamientos que sí tienen depósitos. Y sobre todo la banca mayorista lo que hace es dar un servicio como os he dicho antes, a las grandes corporaciones y a las grandes instituciones. La banca mayorista está dividida en tres grandes áreas normalmente. Una parte que es la parte de grandes préstamos, la parte de lending.
y en esos grandes préstamos pues se hacen los préstamos para financiar una autopista, para financiar un parque de energías renovables, para financiar... Son grandísimos préstamos con mucho riesgo y con menos márgenes, normalmente, porque tienen más riesgo. Luego está la parte de transactional banking, que es la parte que usan las grandes corporaciones, por ejemplo, para pagar todas las nóminas a sus empleados o para mandar transferencias de una empresa a otra empresa, transferencias internacionales, todo lo que es la parte transaccional de las grandes empresas, que es muy necesaria y muy potente. Y dentro de la banca mayorista está incluida lo que se llama las áreas de mercados, la tesorería. La tesorería de un banco surge porque normalmente era la pieza que permitía cruzar cuando el banco tenía necesidad de depósitos, pues iba al Banco Central y pedía depósitos del Banco Central, si no tenía suficientes el banco, o si el banco tenía exceso de depósitos y tenía que invertirlo de forma mayorista y tenía que comprar bonos o invertirlo en su Banco Central, pues todos los bancos tienen que tener una tesorería que haga esas operaciones en el mercado financiero. A partir de esa función, en la cual de forma mayorista el banco captaba grandes masas de liquidez de una vez, o el banco invertía grandes masas de liquidez de una vez, pues se empieza a generar una serie de servicios alrededor que dan servicio a otros clientes. Y entonces se empiezan a dar servicios en tipos de interés, en renta variable. Aquí en España es menos típico, pero en compra y venta de commodities y en los grandes mercados de divisas. Y entonces alrededor de aquellos traders que hacían aquellas grandes transacciones de liquidez, empezaban a surgir o empezábamos a tener los traders de FX, porque claro, cuando nuestras corporaciones empezaban a querer comprar o vender yenes o dólares o pesos mexicanos, pues necesitábamos darles ese servicio desde algún sitio y se metieron en las tesorerías. A la vez, como se daba un servicio de compra y venta de bonos para el propio banco, pues se daba ese servicio de compra y venta de bonos para clientes del banco y empieza a surgir unas tesorerías mucho más modernas. Yo me encontré aquella tesorería en los años 90, en la cual lo gordo de la tesorería eran los traders de FX y los traders de liquidez de aquella época, y a partir de esos traders de FX y de liquidez, pues empieza a surgir un montón de divisiones que empiezan a dar unos servicios mucho más depurados de compra y venta de acciones, de compra y venta de bonos, de compra y venta de productos derivados, y se empiezan a formar lo que actualmente son las salas de trading, sales and trading en inglés, o las tesorerías más modernas, actuales, en las cuales cada vez se tiene menos cuenta propia y lo que se trata es de dar un servicio al cliente y de ganar en ese bid offer. Perdona que te interrumpa aquí, Juan Pablo. Es importante el concepto de cuenta propia. Ahora, cada vez se tiende desde hace ya algunos años, ha cambiado la regulación y cada vez se tiende a que los bancos tengan menos cuenta propia, pero cuenta propia es que el propio banco hacía compraventas con su dinero, hacía compraventas en los mercados, tanto de renta variable, renta fija, divisas y commodities, y llegó a representar una cantidad muy importante del beneficio anual del banco, esta actividad de trading que hacían los traders de cuenta propia. La verdad es que los mejores el mejor personal que tenían los bancos, el mayor talento, lo tenían metido en la cuenta propia haciendo trading. Eso, por temas regulatorios, ha ido cambiando y ahora lo que se dedican fundamentalmente es eso, a intermediar los clientes o las necesidades que tengan de los clientes. Aquí es muy importante, todas las empresas tienen necesidades de financiación y necesidades de inversión también de sus excedentes de liquidez,
Y los bancos también ofrecen pues, esos servicios en los que pues, si se ha pedido un préstamo una empresa que hace vigas de acero y ha comprado una máquina que le ha costado 10 millones de euros, pues esa empresa tiene riesgos de que si suben los tipos de interés, pues pueda perder, cada vez va a tener que pagar más por el préstamo, igual que nos pasaría a los minoristas con nuestras hipotecas, y ese encarecimiento pues podría hacer que la empresa pudiera llegar a tener problemas financieros. Bueno, pues que pueda acudir a un mercado donde hable con alguien y le diga, no, te vamos a fabricar un producto que se llama Swap, donde te vamos a fijar el nivel máximo de tipo que vas a pagar. Bueno, pues eso es un servicio el cual hace el banco, en el cual asume esa contrapartida y luego se cubre en los mercados financieros, se cubre para evitar que tenga el propio banco tenga riesgos de contrapartida, porque al final, si a mí me compra un producto Juan Pablo, yo se lo vendo, lógicamente, y a él le beneficia que suban los tipos de interés, a mí me perjudicarán que bajen los tipos de interés. Bien, pues esto no es así. Cuando la contrapartida es el banco, de lo que se trata es de que le vendes al cliente con un pequeño margen. Si los tipos de interés están en el 3, yo a Juan Pablo se lo vendo al 3,5. Mi beneficio es de ese 3 a ese 3,5 y ahora yo lo que hago es ir al mercado para neutralizar toda la posición para que a mí, pase lo que pase en el mercado, a mí no me afecte. Yo no tengo la posición contraria que Juan Pablo. De hecho, lo que quiero es que a Juan Pablo le vaya muy bien. Cuanto mejor le vaya a Juan Pablo, que es cliente mío, muchos más años le voy a tener comprándome productos y demás. El problema siempre, y es un problema que tenemos en los mercados financieros, más recientemente con algunos participantes del mercado que no son del todo honestos, donde si Juan Pablo me compra a mí un contrato y yo se lo vendo, yo lo que quiero es que a Juan Pablo le vaya mal porque entonces a mí me va a ir bien. ¿Vale? Eso es un problema que tenemos con algunas casas de productos de CFDs y cosas de estas, cuando precisamente un banco está muy regulado para que este tipo de cosas no puedan ocurrir. Un poco por poner la foto, no sé si te he interrumpido mucho, Juan Pablo. No, 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 perfecto, perfecto. Esto es muy importante. La cuenta propia de un banco y esto tienen que estar totalmente separados porque, como dice Enrique, hay un conflicto de interés gravísimo. Yo cuando entré a trabajar en el año 97 en la sala de trading del banco, me contrataron para llevar la cuenta propia de las grandes participaciones que tenía BBV en aquella época. Entonces tenían las participaciones de Telefónica, no sé qué, y se hacía trading con esas grandes participaciones. De repente nos dimos cuenta que yo no podía tener una posición larga en Telefónica, comprada en Telefónica, y de repente que un cliente quisiera comprar acciones de Telefónica, porque yo iba a estar compitiendo y se las iba a poder vender a él a un precio más caro. Tenía una información privilegiada. Entonces, ahí todo eso se resuelve con el área de compliance y es cuando las cuentas propias pasan a las salas de tesorería siempre que sean originadas por riesgos de clientes. Y ahora entramos en esto porque el papel del algorithmic trading es clave en estas posiciones de riesgo. Por lo tanto, ya estamos en una tesorería moderna, la que ha descrito perfectamente Enrique, en la cual entran posiciones de clientes y ahí se dividen normalmente por productos. Y entonces tú entras en una sala de tesorería de cualquier banco internacional, global, y tienes una división en la que se negocia renta variable, una división en la que se negocian bonos corporativos, otra en la que se negocian bonos del tesoro, otra en la que se negocia FX. Esas son los cuatro grandes pilares. En Estados Unidos y en los países anglosajones suele haber una división de productos de commodities, que aquí en España es menos relevante. Y esas son las cuatro grandes divisiones por producto. Y luego hay tres grandes funciones en cada uno de los productos. Por una parte están los vendedores, la gente que hace el contacto con el cliente en cada uno de los productos, están muy especializados en cada uno de los productos. El vendedor de renta variable no habla de renta fija y viceversa. Luego están los estructuradores, que son los que ayudan a los vendedores y a los clientes a estructurar las operaciones más complejas. Por ejemplo, viene Acciona, quiere un préstamo para financiar una autopista, pero esa autopista, ese préstamo lo quiere pagar con los peajes
de la autopista que genera. Pues ahí hay un estructurador que intenta visualizar cómo se puede estructurar un préstamo a 20 años en el cual se puedan hacer los cupones variables, etc. Y luego están los traders. ¿Cuál es el rol de los traders en una tesorería moderna? Pues depende de cada uno de los productos, depende de cada uno de los productos. Cuando yo llevaba la parte de renta variable, en renta variable, como sabéis, los mercados son electrónicos. Entonces, al haber mercados electrónicos, los clientes introducen sus operaciones en un libro de órdenes que Enrique y yo conocemos muy bien porque trabajamos para BME. Los clientes meten sus operaciones en un libro de órdenes y de forma automática los libros de órdenes casan la oferta y la demanda. Luego, los traders en renta variable no suelen tener un rol muy importante, salvo el de meter las grandes operaciones. Ahora, en los mercados de renta fija, el mercado funciona como un mercado de market maker, en renta fija y en FX. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un cliente quiere vender un bono, es el banco el que le va a dar la contrapartida para comprar ese bono. Y cuando el banco compra ese bono, en ese instante de tiempo, el mercado, el trader de renta fija, se queda comprado de ese bono. A partir de ese momento, el trader puede hacer varias cosas. Puede tomar la decisión de intentar ir al mercado a venderlo, de esperar que venga otro cliente y le permita ganar la horquilla de mercado. Puede tomar varias decisiones, pero tiene un rol muy activo y ahí es donde se genera la posición de riesgo en el banco. Igual que con el FX. Si un cliente grande viene a vender 1.000.000 de euros contra dólares, el banco es el que va a dar, el trader es el que va a dar la contrapartida y el trader se va a quedar comprado de ese 1.100.000 dólares o lo que sea por el tipo de cambio, y es el trader y la cuenta propia la que va a asumir ese riesgo en ese momento. Entonces, por resumir, lo que tenemos es el estructurador estructura la operación, el vendedor se la cuenta si es que la operación es compleja, el vendedor se pone en contacto con los clientes y cuando el cliente interactúa en tipo de interés y en FX sobre todo, el banco es cuando se queda comprado o vendido de las posiciones. Esto es fundamental y crítico en la parte de derivados. En la parte de derivados, por definición, los mercados organizados son muy estrechos, y, salvo los de futuros, los de opciones son muy estrechos, y son los traders de derivados, los traders de opciones, los que se quedan con las posiciones de opciones en sus libros. Total, que al final del día la sala de tesorería pues tendrá posiciones compradas o vendidas de renta fija, posiciones compradas o vendidas de cualquier divisa y posiciones compradas o vendidas de cualquier derivado a nivel global. No he hablado de la parte de research porque es una parte totalmente independiente, como no puede ser de otra forma, que analiza fundamentalmente los bonos, las acciones, los tipos de interés. Eso es una parte totalmente independiente y no puede interactuar ni con trading ni con ventas de ninguna forma. Por lo tanto, la parte de trading es la que se queda con esa posición de riesgo. Y depende mucho de cada uno de los traders, las posiciones y de los límites de riesgo, las posiciones que cada uno pueda o quiera asumir dentro de unos límites de riesgo establecidos que funcionan como en jerarquías. Entonces, individualmente, pues, por ejemplo, la mesa de trading de bonos de crédito que yo llevaba en Nueva York, pues cada uno de los traders individuales podían tomar una serie de posiciones con un determinado tamaño. El jefe de la mesa podía juntar todas esas posiciones y tenía un límite de riesgo, por supuesto, mayor. Y luego el jefe de la tesorería, el responsable de la tesorería, podía tomar una posición a final de día, larga o corta, de esos bonos de crédito, porque podía ser que esa posición de riesgo larga en bonos de crédito estuviese compensada con una posición corta en bonos de gobierno de otra mesa, o con una posición de dólar o con una posición de equity, y al final, con las correlaciones que hay en cada uno de los productos, la tesorería genera una posición de riesgo
que es el tesorero, el jefe de trading de la sala, maneja, hablando todas las noches, por supuesto, con el jefe de riesgos y con todas las posiciones. Entonces es un trabajo apasionante, precioso, porque, claro, te vas, dependiendo de dónde estés, te van viniendo riesgos, dependiendo de dónde está el mercado. Si el mercado es un mercado bajista, pues la sala de tesorería de forma natural va a ir comprando todas esas posiciones bajistas. Y una vez que te van enchufando y te vas quedando con todas esas posiciones bajistas, pues acabas teniendo una posición comprada. Y en ese momento el trader tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo veo el mercado para las próximas horas? Creo que el mercado va a subir de los niveles en los que yo he comprado esa posición a todos los clientes. Em, y ahí es donde cada uno de los traders pues toma sus decisiones como cada uno puede o le da a entender. Muchas veces me preguntan, Otto, sí, sí, sí. no, que quería hacer otro Tira, pequeño tira, inciso, tira. si puedo. Y así aprovechas y bebes un poco de agua para que no se te seque la garganta. Es muy importante lo que ha comentado Juan Pablo, que hay un departamento de riesgos que está por encima en el banco, tanto de la parte minorista como de la parte mayorista o de la parte global, y los departamentos de riesgos suelen estar divididos en tres grandes áreas: departamento de riesgo de mercado, departamento de riesgo de crédito y departamento de riesgo operacional, donde dentro de este departamento de riesgo operacional se meten otra serie de riesgos, como puede ser el de liquidez, el legal, estratégico, reputacional, etcétera. ¿Qué es lo que hacen los de riesgo de mercado? Lo que están haciendo es, están monitorizando la posición para que ningún trader tome una posición que sea lo suficientemente grande como para que un movimiento adverso en el precio pueda poner en riesgo al banco, ¿vale? Luego ese trader que tiene toda esa posición tiene unos límites, tampoco puede tomar toda la posición que quiera porque tiene unos límites que están marcados por el departamento de riesgos. Departamento de crédito, al margen de todo el dinero que también nos han pedido prestados los clientes particulares, empresas, etcétera, también hay otra cosa, y es que tenemos contrapartidas con otros bancos. Esos traders salen comprando y vendiendo con otros bancos con los que tienen líneas de crédito, ¿vale? Es decir, si Juan Pablo y yo somos dos bancos y mi mesa de bonos ha negociado con su mesa de bonos y mi mesa de divisa ha negociado con su mesa de divisa, estaremos ganando o perdiendo dinero entre los dos. Imaginaros que yo de manera global estoy ganando 2.000 y Juan Pablo está perdiendo 1.000, ¿vale? Bien, si Juan Pablo quebrara, no podemos decir, bueno, como él me debe 1.000 y yo le debo dos, o sea, como él me debe 2.000 y yo le debo 1.000, bueno, pues lo dejamos en 1.000 y ya está. No, es que es un juez se hace cargo de la situación de Juan Pablo y lo que dice es toda la gente que le deba dinero al banco que lo pague. Yo tengo que pagar los 1.000 y luego ponerme a la cola a ver si cobro los 2.000 o no cobro los 2.000. Es decir, que la pérdida es de 3.000, lo cual es un tema interesante. Entonces hay que estar constantemente vigilando a la contrapartida con la que estás negociando y desde que ocurrió lo de Lehman Brothers en el año 2008, pues se hacen liquidaciones periódicas. Oye, Juan Pablo, yo te pago los 1.000, tú me pagas los 2.000 y limpiamos la línea de crédito y volvemos a empezar. ¿Vale? Lo digo porque para que tengáis clara la foto de riesgo de mercado, riesgo de crédito y también riesgo operacional, que es una parte muy importante del banco, cada vez más importante, ¿no? Y que está supervisándolo todo a nivel global. Perdona, este era el inciso. Vamos a acabar ya con esto para entrar directos al algorithmic trading, porque luego hay otra parte del banco. Esto, como veis, son las posiciones de los clientes que se gestionan en esa sala de tesorería. La cuenta propia del banco, si la tiene, están aparte de los flujos de los clientes, porque tú puedes tener un trader que está preocupado por todos los bonos que está comprando de clientes y la cuenta propia puede tener otra posición totalmente distinta. Y luego hay un tercer área, que son las gestoras de fondos de inversión y las de planes de pensiones, en las que se gestiona también dinero y se asumen riesgos. Aquí en las gestoras y en los fondos de pensiones el riesgo se mide de forma distinta y normalmente lo que hacíamos era que
controlábamos a los gestores en comparación con su índice de referencia en cada uno de los fondos. Es decir, si había un gestor que tenía un mandato de gestionar un fondo ligado o relacionado con el IBEX 35, lo que mirábamos es que los gestores de ese fondo no se desviasen en exceso en la cartera que tenían de algo que se parezca al IBEX 35. Es decir, tú no puedes permitir que un gestor que está gestionando el IBEX 35 pues esté comprando acciones suecas, porque es verdad, si el IBEX 35 cae y las acciones suecas suben, pues va a tener un performance excepcional. Pero si es al contrario, si el IBEX 35 sube y las acciones suecas bajan, los clientes que quieren que se invierta en el IBEX 35 pues van a protestar por esa cartera tan diferente. Entonces, es una gestión distinta. Lo que hacen los gestores pues es intentar batir a su índice de referencia y para eso tienen herramientas de intentar anticipar los movimientos del mercado, si el mercado va a subir o va a bajar, invertir o no invertir la cartera. Tienen estrategias de trading similares de alguna forma a los traders. Entonces, esta es a grandes rasgos cómo funcionan las áreas en las que se gestionan los distintos instrumentos financieros. Ahora, como os comentaba antes, cada uno de estos traders o de gestores de fondos de inversión, que es distinto, porque hay gestores value, hay gestores, hay hedge funds, cada uno de estos agentes, cada uno de estos traders o gestores tienen su forma de gestionar o de hacer trading. Yo he visto de todo, he visto de todo. Me acuerdo de los traders de bonos corporativos que teníamos en Birmingham, Alabama, que eran unas máquinas de comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, eran unos auténticos monstruos, o gente que trabajaba en riesgos de crédito, en bonos de crédito, que eran muy buenos acumulando posiciones y luego desaguándolas a los varios días. Hay todo tipo de versiones de trading. Yo he tratado de ver o de daros una idea de todos estos algoritmos de trading que por supuesto son útiles per se para generar rentas para cada uno de nosotros y los algoritmos funcionan bien. Estos algoritmos tienen una función también dentro de las salas de tesorería o dentro de las gestoras de fondos de inversión o dentro de las gestoras de hedge funds. En primer lugar, porque tener algoritmos de este tipo te permite tener una forma sistemática de entender si el mercado va a ser alcista o bajista. Y entonces, para un trader, eso siempre es una ayuda. Un trader que tiene un mercado bajista y va acumulando posiciones y por lo tanto está comprado, si su algoritmo le está diciendo que el mercado va a seguir bajando, pues no tiene sentido que acumule posiciones y viceversa. Entonces, los algoritmos nos permiten o les permiten a los traders tener indicaciones de si en los siguientes instantes o periodos los mercados van a ser alcistas o bajistas. Hay una rama de los algoritmos que están ligadas a productos de inversión para clientes y que ahora son relativamente populares, y es hacer algoritmos con reglas definidas. Entonces, se pueden emitir productos para clientes en los cuales o a partir de los cuales tú defines una serie de reglas. Hay veces que no se llaman algoritmos, lo puedes llamar como, hay muchas formas de llamarlo. Una forma muy popular son los CPP. Hay muchos algoritmos de estos que funcionan así y entonces tú le distribuyes a tus clientes y dices, oye, yo tengo un algoritmo que trabaja según una serie de reglas, voy a crear un producto de inversión en el que tú me das tu dinero, yo lo invierto en ese algoritmo y yo te doy el dinero que se haya ganado o perdido por hacer ese algoritmo. Se puede hacer incluso un ETF. Normalmente yo lo he hecho esto mucho con productos estructurados, sofisticados, para clientes institucionales. Los algoritmos son básicos en cualquier fondo de inversión libre, en los hedge funds, en España, en la regulación española, fondos libres de inversión. Yo he visto muchos algoritmos funcionando en fondos de inversión y lo que sucede es que entonces el que usa el algoritmo se lo ha vendido a un hedge fund. Ahí lo que se generan son comisiones de gestión y el riesgo lo asume el cliente. Para los fondos de inversión hay algoritmos que no son tan
de frecuencia diaria o de frecuencia instantánea, sino más tendenciales, que permiten a los gestores de fondos tener una ayuda que le permita identificar tendencias del mercado alcistas o bajistas. Y por último, por supuesto, para las cuentas propias de los bancos que funcionan como nosotros, en la cuenta propia, con algoritmos Entonces, eh, con esto, yo por mi parte he terminado. Enrique, Pero, sí, perdona, también hay algoritmos, no solamente para ganar dinero o para ver tendencias del mercado, sino que yo creo que incluso los más antiguos son los que servían para partir una gran orden en órdenes mucho más pequeñitas y para que afuera soltando, oye, tengo que vender, mi gestora me pide que venda 1 millón de títulos de BBVA al mercado. Entonces lo que hago es coger esa orden y la voy partiendo. Eso se ha ido sofisticando cada vez más desde órdenes POF, TOF, o sea, sí. de volumen medio, ¿no? Intentar hacer el precio medio ponderado o intentar soltar una orden por minuto o saltar una orden cada segundo, lo que sea, pues ahora ya se utiliza inteligencia artificial para ver cómo está yendo el mercado y cuándo puedo meter más ventas o cuándo puedo meter más compras, ¿no? Y luego también los market makers. Recordemos también que en los mercados de derivados, así como en la bolsa española tenemos 160, 170 acciones aproximadamente, en derivados en MEF tenemos todos los días entre 20 y 25.000 referencias diarias de los 35 valores del IBEX 35 más el IBEX 35, 36, pues tenemos todos los vencimientos de futuros, todos los vencimientos de opciones, con todos los strikes, calls, put, tenemos un montón de referencias. Cotizar los market makers que están cotizando todas esas referencias, algunos son bancos, algunos son entidades especializadas, pues claro, utilizan desde hace ya algunos años, utilizan máquinas donde están poniendo todos los precios de golpe y cuando cambia cualquier cosa en el mercado, cuando ven que hay cualquier mínima desconexión, retiran los precios, recalculan y vuelven a enchufar precios, ¿no? Digamos que los algoritmos a día de hoy en la bolsa española yo creo que debe ser entre el 65 y el 70% de las órdenes que entran en el mercado aproximadamente, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene el trading algorítmico a día de hoy, ¿no? Sí, hace poco estaba leyendo que en la Bolsa de Londres en 4 segundos se negocian el 35% del volumen por todos los algoritmos por todas las carreras y todo esto que hay de algoritmos de trading. Sí, yo me refería más a lo que usamos en la cuenta propia, Mm. a lo que se usa en las cuentas propias en las gestoras y como dice Enrique, la aplicación de los algoritmos es espectacular a día de hoy. Yo me acuerdo, voy a contar esta anécdota de Anacleto, agente secreto, que cuando hacíamos la TIBEX, Enrique, en España, en aquella época teníamos una hoja de cálculo y el arbitraje lo hacíamos en una hoja de cálculo a través de Bloomberg. Hoy todo eso ha cambiado, tardábamos 5 o 6 segundos en llegar desde España a Argentina y desde Argentina a Nueva York. Y hoy todo eso se hace en cuestión de milésimas, microcentésimas de segundo. Efectivamente, está perfecto. O sea que no os podemos hacer otra cosa que animaros a que sigáis trabajando en todos estos algoritmos, porque esto es una maravilla y tiene un montón de aplicaciones, aparte de la que os hemos contado, pero esto es lo que son las aplicaciones específicas más para los bancos y las gestoras de fondos. Y ya para acabar, Eduardo, Sí, sí, no sé si tenías alguna pregunta. no, muy interesante todo lo que estáis contando, que yo no conocía en su totalidad, desde luego. Sí, yo creo que ahora lo que convendría hacer es quizá presentar un poco cómo surgió este máster que vais a poner en marcha para el año que viene y, y básicamente encajar lo que habéis contado en ese máster, que yo creo que también les interesará a los estudiantes que tenemos por aquí. Pues muchas gracias, Eduardo. Yo creo que sí. Yo creo que les puede interesar mucho, dado que además les interesa el mundo de la inversión y el mundo de los algoritmos. Pues mira, el máster surgió por Juan Pablo.
Juan Pablo es el originador de todo esto. Juan Pablo es profesor en la Escuela de Industriales, ha trabajado muchos años en banca, en BBVA, en Santander, en muchos sitios. Ahora está en BME y una de las cosas que Juan Pablo ve como profesor de ingenieros o de futuros ingenieros en la Escuela de Industriales es de qué poco interés tiene la gente en el mundo financiero, con la utilidad que tiene esta gente o este potencial en los mercados financieros. Nos vendrían fenomenal. No solamente desde el punto de vista tradicional, que todo el mundo cuando piensa en ingenieros o ingenieros de industriales o de telecomunicaciones, está pensando en quants para meterlos en un departamento de gestión de riesgos o meterlos en un departamento de estructuración, hacer cálculos complicados y hacer cosas complejas. Es que ahora mismo, tal y como tenemos diseñado, la tecnología es tal ahora mismo en los mercados financieros que una persona con esa capacidad técnica y analítica es fundamental en todas las partes del banco. Por eso, yo creo que lo importante de la sesión de hoy, cuando Juan Pablo ha explicado desde lo que es banca minorista, banca mayorista, la parte de trading, hasta llegar a la parte de trading algorítmico, es que en todas esas partes es necesaria gente que ya tenga una capacidad técnica y un análisis de datos como vosotros tenéis, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí está Rafa Ramos como representante de la UPM, pues Juan Pablo nos puso en contacto a Rafa y a mí. Desde el primer momento enganchamos muy bien. Decidimos que teníamos que hacer un máster donde enseñásemos a los ingenieros, físicos, matemáticos, gente con capacidad técnica, que le enseñásemos de los mercados financieros. Un poco cómo funcionan los mercados financieros, para qué sirven, la importancia que tienen los mercados financieros. Recordemos que al final yo tengo el dinero en el banco que mi banco dice que tengo. Es que esto parece una perogrullada, pero es así de importante. Entonces, un banco es fundamental en una economía, en un país desarrollado, porque es el que nos guarda el dinero. Yo, si tuviese mi dinero debajo del colchón, tendría que tener una escopeta y un señor plantado en la puerta de mi casa todo el día, mientras que con el banco, la función de mi dinero está seguro y yo tengo todo mi dinero en el banco es fundamental. Y además, ese dinero se canaliza para financiar empresas, para que esas empresas puedan invertir en proyectos que sean rentables. Cuando invierten en esos proyectos que son rentables, contratan a esa gente a la que contratan le pagan, esa gente a la que pagan pues paga sus impuestos y a su vez compra y utiliza otros bienes y servicios, ¿no? Y se pone en marcha la economía. Y cuando no es el banco que lo hace directamente prestando el dinero, son los ahorradores los que a través de los bancos canalizan ese dinero a acciones, bonos, fondos de inversión que invierten en compañías que hacen esto precisamente, que es crecer la economía. Entonces, la importancia que tienen los mercados financieros y cómo la tecnología está impactando directamente en los mercados financieros, necesitamos gente que tenga este tipo de capacidades, ¿no? Y no solamente estamos pensando en ingenieros para temas quant, sino ingenieros para todas las áreas de un banco o incluso en BME como gestor de las infraestructuras de mercado, también el 80% de los empleados que nosotros tenemos son ingenieros y cada vez con más necesidades de incorporar este tipo de personal. Entonces, el máster MEFI, que es así como lo denominamos, el máster en Financial Engineering, pues lo que ha diseñado Juan Pablo, os podrá contar un poquito más en detalle él, pero lo que ha diseñado Juan Pablo es, con la foto que él tiene en la cabeza de lo que son los mercados financieros, vamos a enseñar a un ingeniero cómo funciona el negocio, de dónde viene el negocio, dónde vas a intervenir tú y hacia dónde va lo que estás haciendo, ¿no? De tal manera que veas una foto entera de la cadena de valor, donde vamos a meter también temas muy importantes de innovación. Innovación no solamente de emprendimiento, sino también innovación empresarial. Dentro de las propias organizaciones necesitamos también innovar, necesitamos estar al cabo de todas las innovaciones que se están haciendo
Porque también innovar es copiar muy rápidamente lo que hacen otros. Si alguien hace una tecnología súper interesante, que tú rápidamente puedas reaccionar y estés copiando lo que hacen otros, ¿no? Entonces necesitas una fuente de talento importante dentro de las organizaciones y digamos que este tipo de alumno y este tipo de gente que estáis ya en RoboTrader, los conocimientos que tenéis para un banco o para una entidad financiera van a ser, son fundamentales y sois un activo muy, muy importante, ¿no? Y este máster lo que pretende es complementar un poco ese activo, ponerlo todavía un poco más en valor para que tengáis una empleabilidad mayor de la que ya tenéis, que ya tenéis una empleabilidad muy, muy grande. No creo que haya muchos ingenieros en paro, más bien poquitos, y duran poco tiempo. Y esa empleabilidad que se pueda enfocar a los mercados financieros, porque eso hará que mejoren las propias empresas de los mercados financieros, el propio sector. Y como digo, si mejora el sector financiero en España, va a generar muchísimo crecimiento también en el resto de la economía, por la actividad bancaria, por lo que se dedican, a lo que se dedican los bancos. No sé si lo quieres complementar un poco, Juan Pablo, no sé si lo he explicado. Sí, no, no, perfectamente. Joder, es que me estaban poniendo. Esto esto que transmite Enrique es la pasión la pasión, y yo os quería pues transmitir un poco esta pasión. Yo la descubrí en sexto, de cuando estaba haciendo industriales, y de repente pues me apasionó el mundo del sector financiero. Hoy hablaba con el director de inversiones de MyInvestor, que es una empresa sponsor del máster, que es ingeniero aeronáutico. Y el tío está todo el día comprando, vendiendo, asset allocation, robo-advisors, no sé qué. Entonces, vosotros, si estáis haciendo esto, si os apasiona esto que estáis viendo, que habéis visto, esto del trading algorítmico, esto de no sé qué, vosotros ya tenéis ese gusanillo. Los que estáis oyendo este webinar, ya tenéis el gusanillo. Y lo que os queríamos transmitir esta tarde es que sigáis, si os apasiona, por ser gente más cuantitativa, no tenéis que apostar por esta carrera. Es una carrera que os va a dar muchísimas alegrías. eh, no es diseñar un sistema complejo y hacer un mapa y que salga a 100%, no. Todos los días tienes algo nuevo, como sabéis perfectamente vosotros. Y desde el máster lo que queremos hacer es daros esa empleabilidad. Lo que queremos es formaros en las herramientas más necesarias, en entender por qué la micro es importante para los mercados, por no sé qué, en entender por qué estas herramientas son importantes para los mercados. Formaros para que seáis empleables en el sector financiero, pero en cualquier área del sector financiero. Hoy hemos hablado de trading, pues en trading, si os apasiona el trading, si os gusta, os interesa mucho hablar con las personas y ayudarles a invertir su capital, pues a la banca privada. Si queréis trabajar en una gestora de fondos de inversión porque os apasiona la valoración de empresas o el mundo del M&A, ahí podéis destacar. Cuando veáis una fórmula de valoración de empresas, que es un descuento de flujos de caja con una sensibilidad brutal a esto, pues vosotros vais a ser los que mejor lo entendáis, porque entendéis esa sensibilidad. O cuando mezcláis un activo de renta variable y otro de renta fija, pues vosotros vais a entender perfectamente qué es la covarianza. O cuando estructuréis ese préstamo vosotros vais a ser los que tengáis las herramientas cuantitativas para estructurarlo, con ese barniz que os damos desde el máster. Entonces es que descubráis esa pasión, y si estáis aquí haciendo esto y os gusta, pues profundizad y animaros a que hagáis esto. Yo siempre digo que mi jefe era ingeniero industrial, Onur Gens, el CEO de BBVA, es ingeniero, Carlos Torres es ingeniero. Pues por alguna razón, coño, los ingenieros pegan en el sector financiero, hay grandísimos ejemplos, y este máster pues es una oportunidad para recorrer, para que os guiemos por todo el mundo del sector financiero. Es un máster muy abierto y para que exploréis vosotros mismos esta posibilidad. Dura 12 meses de forma teórica. Empezamos la primera promoción, vamos allá, en junio en septiembre del 25.
Acabamos en junio del 26 y ahí abrimos 6 meses de prácticas remuneradas con 8 o 10 empresas que ya tenemos que nos están sponsorizando. Las clases van a ser en el Palacio de la Bolsa, lo cual es un auténtico lujo. Poder entrar todos los días, ¿no? Si ver ahí un toque de campana y estar ahí con los profesores y que nos cuenten eso, pues va a ser un Pues, auténtico lujazo. toque de campana no lo sé, pero alguna tocaremos, sí, sí. Sí. Y luego, oye, pues acabamos de firmar un acuerdo con la Escuela de Teleco para que nuestros alumnos también puedan participar en RoboTrader. Vamos a hacer un seminario completo de fintechs para que la gente también pueda poner estas ideas, un plan de negocio alrededor de lo que han hecho. Pues tenemos muchas cosas que compartir con unos profesores que yo creo que son fantásticos, profesores buenísimos de la propia UPM, porque es un título propio de la UPM, y luego tenemos gente como nosotros que nos dedicamos más a ser practitioners, o sea que va a haber una mezcla mm, preciosa de profesores, buenísimos todos, y no sé qué más deciros. Yo sí que les diría, si alguien está interesado, o sea, el máster ya tenemos bastante gente o nos está preguntando bastante gente, todavía quedan plazas, lo digo por si alguien está interesado, que tampoco lo dude demasiado y que tampoco espere demasiado porque durante este mes de mayo y primeros del mes de junio esperamos ya dejarlo rematado el máster para poder empezar ya en septiembre con todos los alumnos. Así que todavía podéis apuntaros, subiros al barco del Master MEFI si queréis y estaremos encantados de charlar con vosotros si alguien quiere participar en el máster, como también participaremos en el máster también con RoboTrader, con la parte algorítmica, porque aquí de lo que se trata es de lo bueno de que seáis, de que los alumnos vayan a ser todo ingenieros, técnicos y demás, donde, por ejemplo, nosotros en el máster de mercados financieros que tenemos en la bolsa, les metemos mucha programación para que los alumnos sepan algo de programación a la hora de... Aquí ya se supone que todos sabéis programar y lo que vamos es a aplicarlo directamente en todo lo que hagamos ya va a tener una aplicación directa, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido le vais a sacar mucho más partido al tener un perfil más homogéneo todos, ¿no? Muy bien, pues siempre en estas charlas hay turno de preguntas, así que si hay alguien que quiere preguntar, podéis abrir el micrófono o ponerlo en el chat directamente. Enrique ha puesto la web del máster por si queréis cotillearlo y aquí nos tenéis. Así que eh, a ver quién inaugura, quién rompe el hielo. ¿Con alguna pregunta? Hola, buenas. Hola, Daniel. Yo tengo un par de preguntas, algunas incluso más por curiosidad que otra cosa. Em, pero, por ejemplo, y corregime si digo cualquier cosa que no es así, pero tengo la sensación de que la inversión, o históricamente la inversión con el banco directamente siempre ha sido un poco más lenta o un poco más cara que directamente a lo mejor con el broker. ¿Existe algún atractivo para invertir directamente con el banco? En comparación, pues, o todas las aplicaciones nuevas que ahora te permiten en un momento invertir directamente. Sí, es una gran pregunta, Daniel. Por definición, los mercados si tú quieres operar en un mercado de bonos o en un mercado de FX, por definición, son mercados de market makers. Entonces, no es que sea más barato o caro, lo que han hecho los brokers son plataformas electrónicas en las cuales tú puedes intercambiar flujos y los brokers pues van cogiendo los mejores precios de bid y offer de los distintos market makers, pero cuando al final esas posiciones no hay una cámara o no hay una máquina que hedgee todas esas posiciones acaban en las manos de los traders. Entonces, es muy importante en los mercados de renta variable, por definición, siempre es muy importante que miréis el tamaño de la horquilla y las comisiones de gestión. Esto es crítico, crítico. Porque la pregunta siempre es,
sobre el MID de mercado, que es único, cuánto vas a pagar en ese bid offer más la comisión de gestión. Entonces, no os dejéis muchas veces, no voy a decir no os dejéis, no leáis solo la letra de es gratis operar en esta plataforma. Bueno, pues no hay nada gratis y operar en esa plataforma va a tener un bid offer que lo tienes que comparar siempre con el resto de los mercados, aunque te cobren. Voy a poner un ejemplo. En los mercados de FX, si tú vas al aeropuerto, vas a encontrar siempre un bid y un offer en las oficinas en las que compras y vendes tu divisa. Ese bid offer es de un 10% y no te cobran ninguna comisión de gestión, pero estás pagando un 10% efectivamente. Entonces, los mercados tienen un coste explícito de comisión de gestión, que es el que te cobra el broker, pero lo importante, lo relevante es el bid offer que vas a entrar, que vas a pagar en la entrada y la salida. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esas publicidades de compra en mi plataforma porque es gratis. Lo que tienes que mirar es que el bid offer de la plataforma sea como mínimo igual que la que te da un banco o la que te da un mercado organizado. No sé si Bueno, tiene sentido, Daniel. yo Sí, añadiría a lo que dice Juan Pablo, nosotros en bolsa le cobramos a todo el mundo. O sea, si a nosotros Bankinter nos compra acciones porque un cliente suyo quiere comprar acciones, nosotros a Bankinter le cobramos. Entonces, Bankinter no puede ofrecer acciones gratis a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cobrando. Entonces, si alguien ofrece comisiones gratis, es porque hay truco en algún otro sitio. No sé quién decía que cuando un servicio es gratis es que el servicio eres tú, ¿no? Pues hay determinadas plataformas que no son honestas o que están erradicadas en Chipre o en isla de Jersey o en determinados sitios con menos transparencia y que, bueno, pues podemos tener algún problema con ellas, determinados productos, ¿no? Yo creo que siempre es importante acudir a mercado regulado. eh, Al final, los intermediarios financieros, los bancos, nosotros estamos muy, muy, muy regulados porque al final el mundo financiero se basa en la confianza de la gente. En el momento que se pierde la confianza, esto ya no sirve para nada, ¿no? Si todo el mundo, por muy solvente que sea BBVA, si todos los clientes de BBVA fueran ahora mismo por su dinero, BBVA quebraba directamente, ¿no? Entonces, esto se basa en la confianza. Entonces, hay mucha regulación y un banco, pues normalmente suele ser un poco más caro que otros participantes del mercado. También depende de los bancos. Hay bancos más caros donde la parte de minorista le prestan menos importancia. Hay otros bancos más agresivos donde tienen precios mucho más asequibles. También no solamente miremos, yo creo que es importante, no solamente miremos cuando somos clientes minoristas o clientes particulares a la hora de elegir una plataforma o de un banco o de una sociedad de valores o de una agencia de valores para negociar, no solamente miremos la comisión de intermediación o la comisión de custodia, también es muy importante los servicios que nos ofrezcan. ¿Vale? Yo, por ejemplo, estoy dispuesto a pagar un poquito más, pero si yo en la misma plataforma tengo acciones, tengo todos los fondos de inversión que me dé la gana y tengo derivados, pues, y además tengo un servicio de análisis donde tengo un montón de análisis técnico, análisis fundamental que la plataforma me va alimentando, igual me merece pagar un poquito más por comprar y vender acciones si me estás dando un servicio donde me estás dando mucha información, ¿no? Entonces, hay que verlo todo en su conjunto, ¿no? Y yo creo que es cierto que están surgiendo además los neobancos, nuevos bancos que están ofreciendo luego otro tipo de servicios donde no tienen estructuras tan caras de mantener como los grandes bancos y que muchas veces nos están ofreciendo los mismos servicios que bancos a precios más razonables, ¿no? Yo creo que el tema MyInvestor, Trade Republic y las cosas que están saliendo últimamente,
pues la gente se están atrayendo porque, bueno, pues son entidades serias, están reguladas, pero tienen costes de estructura un poquito más bajos y por eso pueden ofrecer igual rentabilidades un poquito más altas o productos o servicios a un coste un poquito más bajo. No sé si te he complementado un poco lo que decía Juan Pablo. Sí, sin ninguna duda. Y luego también tenía otra pregunta, a ver qué opináis sobre el mercado de España. Una frase que habéis dicho es que si todos participamos, bueno, si colaboramos y traemos calidad al sector, eh, el sector financiero en España mejora. Y soy un poco escéptico aquí, entonces mi pregunta es si de veras mejora el sector, porque, por ejemplo, mirando el IBEX 35 y sin ajustarlo a la inflación, lleva 15 años sin recuperar los niveles más altos que tuvo. Entonces, ¿es capaz de competir el mercado español con otros mercados internacionales que quizás son más atractivos? Bueno, a ver, por alusiones, voy yo primero, Juan Pablo. Primero, a ver, el sector en España, la economía es distinta de otros países europeos y de otros países del mundo. Eh, España tiene un peso del 13% el turismo, por ejemplo. En España hemos sido, si en Europa estamos muy bancarizados, en España hemos estado durante mucho tiempo muy, muy, muy bancarizados. También las constructoras han pesado mucho tradicionalmente. Entonces, aquí en España el IBEX 35, la parte bancaria, la parte de construcción, la parte de energía, pesa mucho dentro del IBEX 35 y se ha visto perjudicada con esos tipos de interés cero, pues se ha visto perjudicada durante bastante tiempo. Es cierto que es muy importante que tengas en cuenta también los índices, no el índice price, sino el total return. Hay que tener en cuenta los índices con dividendos siempre. Ujú. ¿Por qué? Porque el IBEX 35, el price, es cierto que alcanzó el máximo en el año 2007, 2008 de cerca de 16.000 puntos y que no hemos vuelto a ver esos 16.000 puntos, pero en dividendos la bolsa española reparte de media un 4,5% de rentabilidad al año. Es junto con la bolsa italiana, francesa, inglesa y alemana, somos las 4 bolsas que más dividendos pagamos en el mundo. Los americanos pagan un dividendo muy pequeño. Pues no olvidemos que los americanos están obsesionados con el crecimiento. Y entonces no me pagues dividendo, reinviértelo en la compañía porque hay que crecer y tenemos que ser el pez más grande del océano. Mientras que aquí el accionista en Europa es, bueno, tú haz lo que te dé la gana, pero a mí dame mi cuponcito todos los años, que yo esto complemento mis ingresos con este cuponcito, ¿no? Son dos maneras completamente distintas. En Japón, en Asia tampoco se remunera mucho y aquí en Europa remuneramos mucho, ¿no? Luego, si tenemos en cuenta el índice con dividendos, la bolsa española, no tengo ahora la cifra en la cabeza, pero es de las bolsas que más se ha revalorizado en Europa, con dividendos. Recordemos que el IBEX 35 nació el 1 de enero de 1990, bueno, el 29 de diciembre de 1989, concretamente, en 3.000 puntos, y tanto el IBEX Price como el IBEX Total Return estaban en 3.000 puntos, ¿no? Y hoy uno de ellos pues está en 13.000 y pico y el otro pues está mucho más alto, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre los dividendos, pero evidentemente la bolsa española refleja lo que es la economía española. Tampoco no somos la economía alemana, no somos la economía francesa y ni muchísimo menos somos la economía de Estados Unidos. Yo creo que a la hora de invertir tenemos que tener en cuenta esa diversificación, pero si en España queremos ser un país potente, yo creo que pasa por tener empresas potentes y esas empresas potentes necesitamos también financiarlas con el dinero de los ahorradores. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos que hacer, y ahí es donde está, bueno, pues uno de los objetivos que tenemos en el Instituto BME, que es intentar que la población tenga la mayor cultura financiera posible, ¿no? Que intente que sus ahorros
de alguna manera estén bien invertidos, que generen más que la inflación y que estén protegidos ante situaciones yo qué sé, si viene una crisis, pues oye, si no te has endeudado mucho y has tomado las decisiones correctas, pues tu economía será mucho más resistente que si te has dedicado a pedir prestado dinero, a tener muchas deudas y no tienes absolutamente nada de ahorro, ¿no? Pues creo que la mayor cultura financiera en general de la sociedad, te dediques a lo que te dediques, todo el mundo trabajamos y ganamos dinero, pero tener un poquito de cultura financiera para que ese dinero lo podamos invertir de la mejor manera posible, aquí en España es esencial para financiar la actividad de las grandes empresas. Y solamente los préstamos bancarios o solamente la financiación bancaria no es suficiente. Aquí, por mucha importancia que tengan los grandes bancos, se ha reducido mucho el sector bancario, siguen financiando buena parte de la economía, pero hace falta también potenciar la financiación no bancaria, que es a través fundamentalmente de la bolsa en activos de renta variable y en activos de renta fija, en BME renta fija. Juan Pues, Pablo. sí, no, yo creo que es, mira, yo soy, Daniel, yo soy norteamericano, he vivido muchos años en Estados Unidos y lo que dice Enrique es crítico. Tú en Estados Unidos te sientas con gente como nosotros y todo el mundo tiene una cultura bursátil, todo el mundo, porque todo el mundo desde que es muy joven empieza a invertir, empieza a comprar. Yo no sé si será por esa mayor demanda que hay de renta variable, pero tú te sientas, cuando te sientas con los amigos en Estados Unidos a hablar de esto, pues en la barbacoa estás hablando de las carteras de renta variable que tienen o de las carteras de bonos. Esto aquí es impensable. Entonces yo creo que lo que dice Enrique de la cultura financiera es una diferencia brutal y yo creo que es en lo que estamos los mercados ahora mismo. Los mercados ahora mismo y yo creo que en los próximos meses vais a ver muchas noticias. Ahora en BME estamos haciendo una apuesta decididísima por el mundo retail. Van a salir unas nuevas ofertas en la parte de renta variable de spot, en la parte de derivados, porque es un tema que tenemos que, desde los mercados, tenemos que potenciar muchísimo. Y vosotros, los que estáis oyendo este webinar, sois un ejemplo clarísimo. Sois gente con esa inquietud, sois gente que os gusta estar en los mercados, entender los mercados y lo que en vez de necesitaríamos es, en vez de 30 algoritmos todos los años, pues 300. Entonces, para eso estamos, para ver si podemos potenciarlo esto y hacer 300. Pero sí, es una grandísima pregunta, Daniel. Nada, muchas gracias. A ti, Daniel. ¿Alguna pregunta más o queréis algo más concreto del máster? A ver, ¿alguien que se anime? Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Pues nada, esto quedará grabado y lo pondremos en YouTube. Muchas gracias a Juan Pablo, Enrique, Rafael, que ya se ha desconectado, por realizar este máster. Eh, Nosotros en RoboTrader, como decía Juan Pablo, vamos a participar y todos los alumnos del máster podrán participar en RoboTrader. También daremos alguna clase para realizar los autómatas. Y nada, pues animaros, tenéis ahí la página web del máster, mastermedfi.com, y ahí podéis curiosear. No está tan detallado como se quisiera porque también es la primera edición y ya iréis viendo cómo se va construyendo el máster a lo largo del tiempo. Y nada, ya eh, terminamos el ciclo de conferencias de RoboTrader. La competición está ahí muy dura este año, hay 30 y tantos participantes y quedan 5 semanas de competición todavía. Hay ya gente que destaca en puntos. Y el 13 de junio en el Palacio de la Bolsa pues tenéis la entrega de premios, que abriremos un formulario para que os inscribáis. Así que nada, un saludo a todos. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias.